Me parece muy bien. May, Excelente, ¿sí o no? excelente, te ganaste 2 estrellitas. Ya, para que te ¿Qué ganes pasó? la tercera estrella. A ver, May, ¿sabes cuántos pacientes hospitalizados tenemos? ahí son 2, 4, 8, 9, 10, 11. ¿Adentro nada más o con observación y todo? Hospitalizados positivos y hospitalizados sospechosos. Todo, así sea en Ya, a ver, voy a observación. averiguar bien y te paso. Creo que son 11 y 2 sospechosos, pero te voy a confirmar bien. Ya, me avisas, por favor, porque tengo que pasar el veo. Ya, te lo paso ahorita. Ya, listo. Gracias. Ya. Búrlate, búrlate, porque yo te hice la canción, el remix. Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Para en la sangre, la sintomatología va a haber una sensación de mareo, debilidad, aflojamiento del cuerpo, sudoración fría, palpitaciones, entorpecimiento de los movimientos, alteración del habla y va a haber una confusión mental. Una de las causas va a ser la diabetes mellitus, una mala alimentación, un ayuno prolongado y un exceso de ejercicio. También va a haber uno de los factores también va a ser el golpe de calor, ¿no? Cuando hay altas temperaturas, ¿no? Es producido por el mal funcionamiento de los centros reguladores del calor. Las personas más sensibles van a ser los ancianos y los niños. Es por eso que en Europa, como
las temperaturas son elevadas, no son como acá, que acá podemos llegar hasta los 34, 35 grados, allá llegan, sobrepasan los 40 grados, es por eso que en la mayoría de las ciudades en Europa, en las plazas hay piletas, donde la gente camina y se puede bañar. ¿Por qué? Porque el calor es agotante, ¿no? Y puede causar desmayos. Hay gente que se desmaya es por las altas temperaturas. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Va a haber piel caliente y enrojecida, ausencia de sudoración, pulso fuerte, va a haber respiración dificultosa, pupilas dilatadas, puede presentar mareos y puede perder la conciencia. La temperatura corporal extremadamente alta, por encima de los 40 grados. Me van a disculpar, pero estoy de sueño porque ayer llegué a mi casa como a las 8:30 de la noche y me tuve que parar a las 12 de la noche que trajeron un paciente y teníamos que instalarlo en el terminal terrestre para cumplir su aislamiento. Y me he quedado hasta más o menos las 4 de la mañana haciendo los papeles para la instalación y de ahí ya no he podido dormir. Me van a disculpar por mis bostezos, de verdad disculpe. ¿Qué vamos a hacer? Debe ser el paciente, la persona a la que vamos a auxiliar, debe ser transportada a un lugar fresco donde haya sombra. Debe guardar reposo con la cabeza elevada. Debe humedecer el cuerpo con alcohol o agua fría para bajar la temperatura. El enfermo debe ser trasladado a un hospital de inmediato, ¿no? Una deshidratación por calor. Muy aparte de que se pueda desmayar, va a haber sudoración, ¿no? Va a haber pérdida de líquidos, pero una pérdida excesiva de líquidos y de electrolitos en el organismo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas? La piel pálida y húmeda, sudoración espumosa, pulso débil, va a haber una respiración superficial. Pueden producirse cefaleas y vómitos, ¿no? A diferencia de golpe de calor, las pupilas y la temperatura corporal van a ser normal. Va solo su síntoma, lo más significativo aquí en lo que es la deshidratación por calor va a ser la sudoración, ¿no? Va a ser una sudoración profusa, la piel va a estar húmeda, ¿no? ¿Qué hacer? El paciente con deshidratación por calor también debe guardar reposo, pero con la cabeza más baja que el cuerpo. Al principio puede presentar náuseas, pero tras un tiempo de descanso puede ingerir líquidos. Se da de beber 4 vasos de agua con media cucharadita de sal diluida en intervalos de 15 minutos. Posteriormente debe beber jugos fríos de frutas para recuperar otros electrolitos, ¿no? Si se produce postración, es importante buscar la ayuda. Las intoxicaciones. La ingesta de sustancia tóxica con fines suicidas o por accidente, ¿no? ¿Qué hacer? Hay que identificar el tóxico, hay que identificar con qué se ha intoxicado, porque a veces toman lejía. En la ingesta por lejía no puede haber un lavado gástrico, ¿no? Hay que saber con qué se ha intoxicado. La primera medida es diluir la sustancia tóxica haciéndola beber a la víctima en gran cantidad de leche o agua, o ambas, ¿no? La dilución retrasa la absorción y la difusión del veneno a los órganos vitales. Induzca al vómito para eliminar la mayor cantidad posible de tóxico antes de que se absorba. Se debe repetir este procedimiento hasta vaciar todo el estómago. Después conviene administrar un laxante suave, ¿no? El antídoto popular no está al alcance. Se puede utilizar uno universal sencillo que puede obtener mezclando una parte de té fuerte con una parte de magnesia y 2 partes de polvillo de pan quemado, ¿no? Eso también es una parte para librarla en una intoxicación, pero por lo general los hacen tomar leche o los hacen el lavado gástrico. Nota. Cuando el veneno es un ácido corrosivo, como les dije, ¿no? El clorhídrico, nítrico, sulfúrico, una base fuerte soda cáustica o amoníaco, no se debe estimular el vómito, pues dañaría más aún los tejidos de la boca, la faringe y el esófago, ¿no? Va a quemar todo eso. ¿Qué hacer? Para intoxicaciones por ácido se puede utilizar como antídoto una base débil como la magnesia o el bicarbonato,
O para intoxicaciones por bases son útiles los ácidos débiles como el limón o el vinagre diluido. Tras su ingestión debe administrarse aceite de oliva o una clara de huevo, ¿no? En las mordeduras, bueno, esto casi no vamos a hablar porque vamos a hablar ya más adelante. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor. No, Miss. ¿Todo claro? Sí, Miss. Sí. Sí, ¿Ah? Miss. ¿Alguien habló por ahí? Yo hablé, Miss, que sí estaba todo claro. Ah, ya, muy bien, Denis. Qué atenta. Miss, soy hombre. Ay, disculpa, qué atento. A veces me confundo. Ya, Miss. Disculpa. Ya, muy bien, Ruth. Vamos a ver, mire, acerca de convulsiones es un tema muy corto, pero también es un tema muy complejo, porque puede haber convulsiones por altas temperaturas, porque hacen una fiebre mayor de 38 grados, o también puede ser unas convulsiones por epilepsia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un video de las convulsiones y ahí les voy a explicar mejor, ¿ya? Les prometo que trataré de estudiar computación porque soy muy inútil con los computadores. Tienes todo lo que necesitas para distraerte. Amigos, bienvenidos a este segundo bloque de Segunda Opinión. Y hoy día vamos a tocar en este bloque un tema muy especial, especialmente también dedicado a las mamás, porque esta entidad, estos signos y síntomas que se presentan en los niños asustan muchísimo a los padres y muchas veces con razón. Vamos a hablar sobre las convulsiones, en qué momento se pueden producir, qué las puede producir. Existen algunos síntomas que nos indican que van a haber convulsiones. ¿Qué hacer cuando se presentan en ese momento? ¿Cuál es la reacción que debe tener un papá o una mamá ante esta situación? Que puede ser y puede ponernos los nervios de punta. El día de hoy nos acompaña una buena amiga, ella es neuróloga pediatra. Nos acompaña la doctora María Luisa Stiglitz, neuropediatra. Bienvenida, doctora. Hola, María Luisa, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Tiempo que no nos veíamos. Sí. María Luisa, esto pone los pelos de punta a cualquier papá, a cualquier mamá en realidad, Sí. y es un tema que debe ser de difícil manejo, especialmente cuando se presenta por primera vez. Te invito un ratito a conversar en nuestra salita especial para ver, por favor, ahí está, muy bien, listo. A ver, doctor Stiglitz, en principio, vamos a tratar de descubrir qué es lo que pasa cuando un niñito convulsiona por primera vez. Es decir, un niñito que está absolutamente normal, que ha tenido un desarrollo normal, ha ido al colegio de manera normal y de un momento a otro presenta una convulsión. En realidad las convulsiones se pueden presentar de muchas maneras. Entonces, el evento a veces llaman a los papás porque ha tenido un evento de desmayo, lo han visto que se ha puesto rígido, a veces simplemente perdió un poco el contacto con el medio. En realidad las convulsiones tienen muchas formas de presentación. Muchas veces, a veces se producen en el sueño y entonces no necesariamente va a ser en el colegio, simplemente el niño los papás están alertados porque sienten un sonido extraño en el cuarto del niño y lo van a ver y lo encuentran convulsionando. Esto es otra cosa bastante común también. Entonces, en ese caso, lo habitual es todo el mundo comienza a desesperarse, la convulsión normalmente pasa rápidamente y posterior a esto terminan en una emergencia. Eso es lo habitual. Hay un periodo especial, además, que es de movimientos, vamos a decir, y el periodo después es más bien de somnolencia, sopor. Así es.
Eso asusta más a los papás todavía. Más todavía. Claro. Y lo común es eso, ¿no? Que digamos que hay varios tipos de convulsiones, pero el que más conocemos es aquel que el niño se pone rígido, incluso tiene movimientos generalizados, ¿no? Y cuando una convulsión es así generalizada, el niño se queda en un posictal, se queda dormido. Esto puede ser algo muy corto, 5, 10 minutos, o a veces puede durar hasta 1 hora, ¿no? Y los papás te dicen, es que no lo puedo despertar, y lo único que quieren hacer es lo quieren despertar, y lo cierto es que es una reacción normal del cuerpo de descanso después de una convulsión. Muy bien. Un tema delicadísimo, de verdad. Los que hemos visto alguna vez a un papá o a una mamá perder el control de la situación, porque eso es lo que sucede. Ahora, vamos a ver seguramente las causas probables de una convulsión, pero en grandes rasgos, después vamos a tener un pequeño experimento. ¿Qué es una convulsión, María Luisa? La convulsión es normalmente nuestras neuronas funcionan de una manera coordinada, pero a veces hay una zona que se irrita de las neuronas y comienzan a disparar varias neuronas a la vez. A veces esto comienza en un foco y después se generaliza todo el cerebro, o a veces se queda solamente en un área específica del cerebro, y por eso es que tenemos diferentes síntomas, ¿no? Pero es una activación desordenada de neuronas. Las neuronas, la gente no comprenderá porque es difícil que la energía química se convierta en energía eléctrica, pero nuestros movimientos son un impulso eléctrico a partir de químicos en el cerebro que te indican, me quiero rascar la nariz, y ordenadamente los impulsos van y dicen, me pica la nariz, por lo tanto levanto la mano y hago así y me rasco la nariz. ¿De acuerdo? Eso es todo un proceso que son milisegundos, pero eso es lo que pasa. Así es. En la convulsión algo pasa. Lo que pasa es que sucede todo al mismo tiempo. Entonces, por eso es que a veces vemos que se pone todo el cuerpo rígido, por ejemplo, porque es una zona que se activa, pero de manera generalizada. Como descarga eléctrica. Es una descarga eléctrica generalizada. Muy bien. ¿Hay niños que tienen más predisposición que otros a tener convulsiones? Sí, eso sí es cierto. Ahora que ya hemos ido avanzando, hay causas genéticas bien identificables en epilepsia infantil. También, por ejemplo, hay niños que tienen convulsiones con fiebre y hay cierta predisposición genética a simplemente hacer convulsiones con fiebre alta, ¿no? Entonces sí hay una predisposición, o hay niños que tuvieron un problema al nacer, por ejemplo, se asfixiaron al nacer o nacieron con una infección congénita. Hace un año estaba de moda el Zika. El Zika, por ejemplo, puede hacer que los chicos tengan convulsiones más adelante. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito lo que sucede en el cerebro a través de una muestra, pero me gustaría aclarar el tema epilepsia versus convulsión. Perfecto. No todas las convulsiones son epilepsia, ni todas las epilepsias necesariamente dan convulsiones. Así es. Por favor, haznos una aclaración, porque la epilepsia es un tema bien preponderante en nuestra ciudad y además lo hemos visto como emergencia muy grave en cualquier parte y en cualquier momento y en cualquier parte. Más o menos uno de la población es epiléptico, más o menos. 1 de 100. 1 de 100. Pero tener convulsiones no significa que tengo epilepsia. Por ejemplo, si tengo convulsiones con fiebre, que lo tienen los niñitos, eso no es epilepsia y yo no lo trato como epilepsia. Tener una convulsión que es por una causa, por ejemplo, se me bajó el azúcar, no tengo epilepsia. Pero convulsiones sin causa, 2 o más repetidas en el transcurso de un año, se considera epilepsia y lo tengo que tratar con medicación para epilepsia. Ok. De epilepsia viene a ser estos desórdenes, estos impulsos eléctricos que se desordenan intempestivamente y sin causa aparente. Así es. Entonces no tiene que haber ninguna causa. Es una persona sana y de repente tiene una convulsión y nadie ha podido explicar el por qué. Después, claro, vamos a ver el cerebro, a ver si tenemos alguna explicación ahí, pero de primera intención no fiebre, no hubo ningún desencadenante. Ningún desencadenante. Una persona con epilepsia puede hacer una vida prácticamente normal. Prácticamente normal. Por ejemplo, en Estados Unidos sí están prohibidos de manejar. Ajá. Porque ponen en peligro a otras personas. Así es. O a no ser que esté claramente demostrado que sus convulsiones, porque hay algunas formas de convulsiones que, por ejemplo, solo se presentan en la noche.
Entonces, dormido. Entonces, esa persona sí podría manejar. Me ha sacado una pregunta que te iba a decir si uno puede convulsionar dormido. Sí, sí uno puede convulsionar dormido, porque incluso hasta los sueños son desencadenantes. Y es más bien la falta de sueño la que hace que uno convulsione. Nosotros le llamamos de privación de sueño. Perfecto. Bueno, amigos, estoy aprendiendo un montón y la idea es ahora descubrir exactamente a través de un pequeño experimento cómo explicamos que se produzca una convulsión en el cuerpo humano, más específicamente en un niño. ¿Me acompañas, por favor, María Luisa? Muchísimas gracias. A ver, así trabaja nuestro cerebro, es decir, un movimiento coordinado donde hay impulsos eléctricos que a la larga se dividen, o sea, reparten las funciones de manera totalmente adecuada, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien. Entonces, nos vamos acá apretando el número 1 y vemos esto. Un foco que manda un impulso eléctrico y que genera esto. Ya no funciona igual, se han ido alterando y como tú dices, una neurona contagia a la otra. Y todo se prendió. Y todo se prendió. Así es. A veces se prende todo, a veces se prende una parte. ¿Esto qué nos produce? La verdad que depende. Por ejemplo, si está en una parte muy específica, a veces puede que solo tenga un movimiento, o por ejemplo, a veces vemos que hacen así, un solo brazo y yo estoy perfectamente consciente. O a veces, más bien, es algo generalizado. Entonces, puede que me ponga toda rígida y comience todo el cuerpo a ponerse rígido, ¿no? Okay. Entonces, es bien variable. Es bien variable. Y por último, finalmente, esto sucede Y veríamos así. Generalmente, acá de repente no se ve, pero esto trata de demostrar finalmente cómo los músculos comienzan a reaccionar de tal manera que pierden el control. No es raro tener un control, una pérdida de control con hasta relajación de esfínteres, o sea, el niñito se hace la pilita en la cama, puede hacer deposiciones, porque ha perdido el control. Y más bien, estos movimientos que se llaman movimientos tónico-clónico generalizados producen estas convulsiones. Bueno, más o menos así. Primero, antes normalmente que suceda todo eso, el niñito los labios se ponen morados, a veces salivea un poco. Eso es lo que más preocupa, ¿no? Porque sienten que no respira. No con todas las convulsiones, pero es una de las cosas que vemos y que, por supuesto, llama la atención, ¿no? Perfecto. Para eso lo podemos dejar, pero yo quisiera hacer una aclaración. Uno normal, o sea, uno de la convulsión, en realidad no te mueres. Básicamente, a no ser pues que esto sea un episodio convulsivo que dure y que no pare, muy prolongado, etcétera. Pero normalmente son episodios que duran hasta 1 minuto máximo. Se dice que la gran mayoría de convulsiones solamente duran hasta 3 minutos. La gran mayoría hasta 3 minutos. 3 minutos que son eternos para los padres, por supuesto. Pero después el niñito al día siguiente, después de su chequeo, puede salir caminando completamente normal. Totalmente. Entonces, no es para asustarse tanto, lo que sí hay que tener algunas medidas preventivas. ¿Qué hacer ante una convulsión? O sea, lo primero es evitar que el niño se golpee, ¿no? Y que esté cómodo porque va a perder el conocimiento en algún momento, va a caer y va a caer donde esté. Entonces, evitar que se golpee o retirar las sillas, retirar los muebles. Claro, normalmente yo recomiendo que lo echen sobre una superficie donde no se vaya a hacer daño y sobre su lado izquierdo, porque una vez que pasa la convulsión es una forma de evitar que a veces vomita uno después de la convulsión, se aspire, ¿no? De acuerdo. Eso, esperar que pase y activar los sistemas de emergencia que uno tiene que tener. Así es. Bomberos, serenazgo, ambulancia que uno pueda conseguir, tener y rápidamente al servicio de emergencia. Sí. No pierda la calma, señor. La inmensa mayoría de estos casos, la inmensa mayoría, son cuadros pasajeros. Entonces, eso es lo que quisiera también aclarar muchísimo. La otra cosa que quería recalcar, que para mí como médico, una de las cosas fundamentales es que me puedan describir qué sucede. Yo sé que uno tiende a correr, pero si me pueden describir lo que sucede, esa información a mí me es muy útil, tomar el tiempo si es posible. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Se ha golpeado antes? ¿Ha comido toda su comida? Bueno, o sea, hay un montón de cosas que nos ayudan. Hay un montón de información que hay que estar ahí recabando para poder llegar con toda esa información al médico que lo va a recibir en emergencia. Perfecto. Nos vamos para el otro lado, te dejo por este lado, yo me voy por acá. Amigos, aquí ya hemos explicado que existen múltiples causas que podrían generar un cuadro convulsivo.
no epilepsia necesariamente, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos la primera causa y esto le tiene muchísimo temor las personas, y efectivamente fiebre alta, que antes se decía más de 39 va a convulsionar tu hijo. Corre a la emergencia. Corre a la emergencia, cosa que en el fondo no es así. Para nada, ¿no? Ya había hablado de que había cierta predisposición genética para tener convulsiones con fiebre, pero hay algunas enfermedades también que se han asociado a convulsiones. Es una cosa común en niños entre los 6 meses y los 5 años, y es un fenómeno que para nosotros los médicos lo consideramos un fenómeno benigno en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué benigno? Porque no implica epilepsia, la gran mayoría de veces, más del 50% de las veces, no se va a volver a repetir, y entonces queda como un tremendo susto y nada más. Perfecto. Muy bien, nos vamos a la siguiente causa y la tenemos acá. Acá sí ya teníamos que preocuparnos, porque esto de una infección cerebral conocida por todos como meningitis, efectivamente es una causa seria de convulsión. Sí, y ahí es cuando tenemos que diferenciar las convulsiones exclusivamente por fiebre alta en un niño que es sano neurológicamente, de un niño que llega a la emergencia, pero que ha estado con fiebre, que duerme mucho, que se queja de dolor de cabeza, quizás ha tenido vómitos, no es un niño sano. Y estos son los síntomas de meningitis, y entonces eso es algo que nos debe de alarmar. Recuerdo haberles dicho a nuestros amigos de televisión acá ahora que uno de los signos característicos de la meningitis y que es fácilmente reconocible para prestar muchísima atención es la rigidez de nuca. Ese es un signo que pueden detectar los padres. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata? Bueno, la rigidez de nuca es cuando está el niño echado y lo tratamos de levantar, y normalmente nuestro mentón toca fácilmente la parte del pecho, pero en el caso de meningitis simplemente es algo que no podemos doblar. Pero esto es un signo solamente evidente en niños a partir de los 2 años. Antes de los 2 años, ese signo no existe. Entonces, en bebitos chiquitos, por ejemplo, tenemos una fontanela que se abomba. Entonces, la sentimos y la sentimos llenita. Eso podría ser un signo de meningitis. De acuerdo, por hipertensión endocraniana. Así es. Aumento de la presión intracerebral. En los más chiquititos. Nos vamos al otro. Medicamentos. Esto también es importante. Incluso si no han sido detectados, porque uno después se da cuenta que ve el frasco vacío de pastillas, por ejemplo, y el niñito se las ha tomado sin que nadie sepa. Entonces, esto también es una causa. Claro, puede ser un síntoma de intoxicación. Hay algunos medicamentos que en realidad son pocos que podrían en una persona que está muy enferma, por lo general, provocar una convulsión. Pero sobre todo yo pensaría más en intoxicaciones, no es una cosa muy común. De acuerdo, nos vamos al siguiente y vemos ACV. Esto lo hemos conversado muchísimas veces, nunca en niños, la verdad, pero es un accidente cerebrovascular. Hemos hablado que estos accidentes pueden ser de origen trombótico, es decir, un infarto cerebral, o de origen hemorrágico, que una malformación arteriovenosa, un aneurisma ha reventado. Creo que mi peor experiencia ha sido recibir un niñito con una malformación arteriovenosa reventada, y es espantoso. O sea, es terrible. Es terrible. Pero normalmente hay una historia previa, sobre todo si es, porque uno puede tener infartos como puede tener hemorragias, ¿no? Entonces, los infartos cerebrales normalmente son más largados en el sentido de que el niño se va dando cuenta, de repente no puede hablar o de repente no puede mover un lado del cuerpo, y eso como que nos da tiempo. En cambio, para cuando hay hemorragia, el niño dice, este es el peor dolor de cabeza de mi vida, y de repente ¡pum!, se desvanece, ¿no? Entonces, esa es la historia que nos debe llamar la atención, y ahí sobreviene la convulsión y hay que correr una emergencia, ¿no? De acuerdo. Por último, terminamos acá y decimos, no, falta otra todavía. Causa genética. Esto es lo que yo les había mencionado. También, aparte de las causas genéticas, hay personas que nacen con malformaciones cerebrales, y eso también es una causa frecuente ya de epilepsia, no de convulsiones casuales, así es. Ok, y por último, malformaciones cerebrales, que es justamente lo que estaba diciendo. Otras cosas metabólicas, como una deshidratación severa, un problema del azúcar, un problema de metabolismo, también puede generar electrolitos, por ejemplo, de los electrolitos, ¿no es cierto? Una hipernatremia, se baja el sodio, hiponatremia, etcétera, y también una baja de azúcar, ¿no? Súbitamente, y todo eso, y eso nos da síntomas que pueden aparecer como una convulsión. ¿De acuerdo? Así es. Muy bien. Vamos a ver algunos síntomas en pantalla, aparte de los síntomas evidentes. Por favor.
Te acompaño por este lado y nos venimos a ver. Ah, no, perdón, nos vamos para acá, por favor, disculpa. Vamos a ver. Muy bien, por este lado, por favor, María Luisa, ¿no ven? Vamos a ver. ¿Es verdad que puede un niño predecir que va a tener una convulsión? Sí, es cierto. El niño te dice, por ejemplo, el primer síntoma que dice ahí es que el niño tiene ansiedad. ¿Y cómo lo manifiesta? Le da como miedo, corre a buscar a su mamá, ¿no? Y entonces eso puede ser uno de los, nosotros le llamamos el aura, depende de la zona donde está el foco de la epilepsia, el foco epileptógeno, es que puede comenzar ser esta una presentación de una convulsión. De acuerdo, entonces a veces te avisa, a veces te avisa. Náuseas generalmente se presentan, especialmente si vienen asociadas a dolor de cabeza. Sí, lo que pasa es que ahora todo el mundo va a correr cada vez que tengan náuseas, ¿no? Pero normalmente igualito, es una cosa muy, muy rápida, ¿no? O a veces el niño siente miedo, o a veces comienza a vomitar, pero lo diferente es que el niño se desconecta cuando esto sucede, ¿no? Por favor, no vayan a correr a emergencia cada vez que el niño tiene náuseas. Hay algo más. Hay algo ¿no? más. Ustedes van a notar siempre que está distinto. Eso es una cosa importante, está distinto. Vértigo, esa sensación de no tener el sitio, y también a veces hasta crisis de ausencia. Es difícil de explicar, pero el niñito efectivamente te está mirando y no te está mirando. Lo llamas y le dices, ven, ven, pero no presta atención. Eso es una ausencia, y el vértigo es, te dice, me siento mareado, no puede caminar, y después se viene la convulsión. Después comienza la convulsión. Y por último, síntomas visuales, que eso también está relacionado con el aura. Incluso se ha hablado a veces que la migraña también es un tipo de convulsión, especialmente cuando viene con aura. Como que uno ve lucecitas o ve alucinaciones visuales y a veces auditivas. Así es. Y es cierto, algunas formas de epilepsia que nosotros la llamamos del lóbulo temporal pueden venir, perdón, del lóbulo occipital, que es donde está nuestra corteza visual, pueden aparecer teniendo manchitas, por ejemplo, pero para que sea una convulsión, y a diferenciarlo de migraña, por ejemplo, estas manchitas es muy rápido y ahí sobreviene la convulsión. En cambio, en migraña vamos a tener las manchitas, va a durar más tiempo y después va a venir un gran dolor de cabeza, ¿no? De acuerdo. Doctor Stiglitz, por favor, solamente para cerrar este bloque, es recomendarles y decirles a las señoras que están en sus casas que, claro, decirle mantenga la calma es bien difícil, pero dentro de todo trate de tomar nota de todos los signos que usted pueda recordar y no pierda la calma. Así es. ¿Cómo le decimos eso? Porque es difícil. Es difícil, pero en realidad uno siempre habla que apúrate, que estoy... ¿Cómo? Tómalo con calma, tómalo que con voy calma, apurado. que estoy apurado. Claro, tómalo con calma, estoy apurado. Uno piensa muchísimo mejor. Yo creo que es una buena forma de cerrar este bloque. Tome calma, tómese su tiempo, porque está apurado. Muy bien, gracias. ¿Quedó claro acerca de las convulsiones? ¿Quedó claro acerca un poco de las convulsiones? El tema de las convulsiones parece un tema sencillo, pero es un tema muy, muy amplio porque hay muchas, como les digo, muchas cosas que influyen. ¿Hay alguna pregunta? Creo que para las convulsiones, o creo que era para la epilepsia, no me acuerdo muy bien, el doctor o quien esté a cargo creo que receta unas pastillitas para que tome él, ¿no? La persona que tiene ese problemita o esa... Estas pastillas no van a prevenir la convulsión. En el caso de la epilepsia simplemente es para controlar, pero previene una convulsión, no hay una pastilla para prevenir la entonces convulsión. la epilepsia. ¿Hay alguna otra pregunta? Hice una consulta, buenos días. Buenos días. En cuanto yo, bueno, mi hermana de pequeños, antes de hacerse... Se entrecorta tu mensaje, no te escucho bien. Si pudieras lo escribes y yo lo leo. Hago líquido amniótico y lo
tuvieron que internar por un mes y por Angie, eso Angie, le dieron disculpa. convulsiones. ¿Pero a qué se debió? Angie, disculpa, no te escucho muy bien. Si pudieras escribirlo y ahí te contesto, porque se entrecorta. Ya, ¿qué tiene tu hermano? Ya. Él absorbió líquido amniótico al momento de nacer, pero él no convulsionó. Quien convulsionó seguramente fue tu mamá. No, entonces lo que tu hermano tuvo fue un sufrimiento fetal al momento de nacer. Entonces quien tuvo las convulsiones fue tu mamá. Eso, ella hizo una eclampsia. Para ello, durante su embarazo seguramente tuvo una preeclampsia. ¿Qué quiere decir la preeclampsia? ¿No? Pre es antes de, ¿no? Antes de, es antes de la eclampsia. Quiere decir que durante el embarazo su presión arterial ha sido mayor, ¿no? Ha sido de 140, 90, 150, 100. Ha tenido se le ha elevado la presión arterial, ¿no? Ha tenido una presión arterial elevada. Y la eclampsia quiere decir cuando ya la presión arterial ha sido elevada y ha producido una convulsión. Entonces quiere decir que tu mamá durante el embarazo de repente ha sufrido una preeclampsia y durante el parto ha sufrido una eclampsia. Y tu hermanito por ello ha tenido un sufrimiento fetal, lo cual ha afectado su cerebro y hace que produzca convulsiones. No en sí, unos autores, unos autores dicen que las convulsiones son como los calambres que nos dan en la mano, en el brazo, en la pierna, ello. Entonces, ¿por qué es la convulsión? Por falta de potasio. Entonces, algunos dicen que son descargas que el organismo tiene por falta de potasio, ¿no? Yo, cuando estaba en la universidad lo leí en un libro, entonces eso me quedó un poquito así, ¿no? De que es por falta de potasio, ¿no? Dice que también por ello es de que a ver, los epilépticos también es por ello es la deficiencia de potasio en el cerebro. Podría ser, ¿no? Porque al final todavía no hay científicamente no está comprobado por qué se produce la epilepsia. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Yo les busco videos porque los videos son explican mejor que lo que yo puedo explicar en una diapositiva. ¿Ya? Un ratito. Ya, los videos explican mejor que en una diapositiva. A veces la teoría llena, más no tenemos práctica, pero podemos hacerlo por medio de un video, ¿no es cierto? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, entonces continuamos. Miss, ahora sí Sí, me escucha. ahora sí, Mi, ya sí. Miss, es que mire, mi hermano tuvo complicaciones al nacer y al nacer le dieron convulsiones e incluso le dijeron que si digamos iba a sanar o iba a sobrevivir, le dijeron que iba a ser un niño vegetal o que no iba a poder caminar, algo así. Y cuando se sanó no pasó nada de eso. Y le dijeron los doctores que Un de ratito. todas maneras tenía que venir a sacarle una tomografía porque 18. posiblemente después le iban a venir las complicaciones. ¿Quién te compró en el hospital? Todos. ¿Ah? Todos. Todos. Sara Peña, porque vamos a comprar
Sí, disculpen, es que... Ya. Bueno, Angie, de repente lo de tu hermano... la epilepsia sí es hereditaria, tiene parte de genética, ¿no? También, bueno, Angie, primero lo de tu hermanito, ¿no? Claro, las convulsiones en un recién nacido, ustedes saben que en una convulsión se matan neuronas, ¿no? Matan las neuronas no se regeneran. Tenemos millones de neuronas, millones de millones de millones de neuronas, pero las neuronas no se regeneran. Eso quiere decir de que no hay, ¿cómo te digo? ¿Cómo les digo? Eh, al tener convulsiones, al matar las neuronas, puede matar, puede quedar un niño, una persona en estado vegetal, ¿no? Es bien raro lo de tu hermanito, de repente, no por el líquido amniótico pueda convulsionar, no, de repente él ya nació genéticamente así, ¿no? Con alguna malformación o alguna falla en el cerebro, ¿no? En el sistema nervioso, porque eso es parte del sistema nervioso. También hay convulsiones, se producen convulsiones después de un accidente de tránsito. O sea, cuando hacen un TEC grave, o un TEC moderado o un TEC grave, después de un accidente, pasa el tiempo, ¿no? No en el instante, podrán pasar unos 7, 8, hasta un año, 2 años, y los pacientes presentan convulsiones por el TEC, por la gravedad en la que han estado. ¿Alguna otra pregunta? Entonces le da a varios miembros, pero solo les llamo. No es el hecho que solo a tus primos o a tus tíos, no, o sea, no se sabe a quién va. Yo puedo estar sana, pero yo no sé en el momento que yo tengo un hijo mm, con qué enfermedades van a ser, ¿no? O sea, uno no sabe, eso mucho influye en la genética, ustedes saben de los cromosomas, eso, ¿verdad? Entonces mucho influye eso, ¿no? Los cromosomas tanto del padre como de la madre. No se sabe si por qué puede venir una convulsión. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces vamos a continuar con la clase. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es primeros auxilios en lo que es picaduras, mordeduras. El término de picaduras está mal llevado en lo que es una picadura, lo que es araña, ¿ya? Porque las arañas no pican, las arañas muerden. Entonces, el término de picadura está mal llevado, ¿ya? Las abejas sí pican, las arañas muerden. Eso hay que quedar claro, ¿ya? Eso hay que quedar claro. Dice, picaduras son pequeñas heridas punzantes producidas principalmente por insectos, artrópodos y animales marinos a través de las cuales se inyectan sustancias tóxicas que actúan localmente y en forma sistemática. ¿Cuáles son los síntomas? Va a haber picazón, enrojecimiento de la piel, dolor y ardor en la zona, reacción anafiláctica, inflamación de labios y lengua, sudoración abundante, dificultad para respirar, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Vamos a tranquilizar a la víctima, hay que retirar el aguijón en la misma dirección en la que ingresó, ¿no? La lancetita que tiene la abeja, ¿no? Hay que poner compresas de agua helada o fría, suministre un antialérgico que haya sido recetado por el médico y hay que trasladarlo inmediatamente, ¿no? ¿Alguien alguna vez le ha picado la abeja? No, a mí, Sí, Miss. sí, yo me acuerdo, a mí una vez de niña, yo estaba en el techo de mi casa, en otra casa que yo tengo,
y mi vecino, en el techo, en el tercer piso, el techo solamente era una pared, media pared. Y mi vecino en su techo tenía cebolla, esa malquerita de la cebolla, esas cabecitas así. Le habían hartas abejas. Y yo estaba ahí, no sé qué estaba haciendo, y me picó la abeja. Y es verdad que duele, sí duele. Me puse a llorar. Nunca más, no, yo la veo y huyo, me escondo. Otro animal también que pica es la hormiga. La hormiga. Yo hace 3 años, sí, hace 3 años, me fui de vacaciones a Tarapoto. Me fui 10 días a Tarapoto de vacaciones. Y ahí en Tarapoto llovía. O sea, ahí puede llover y puede haber sol. O sea, es un clima muy tropical, muy bonito. Y me acuerdo que esa vez yo estaba en una catarata, que se llama la catarata de Ahuashiyacu. Y me estaba bañando en la catarata, todo rico, y había un sol muy fuerte, y de pronto se nubló y empezó a llover, pero aún así con la lluvia hacía calor. Yo seguía bañándome. Entonces ya llegó la hora de la salida, ya me tuve que ir, pero seguía lloviendo, ¿no? Ya me cambié todo, con la persona que fui, ya nos estábamos caminando, y de pronto paró la lluvia, y de la tierra, del suelo, del asfalto, empezaron a salir hormigas. Hormigas, hormigas, hormigas. Pero eran unas hormigas muy diferentes a esas chiquititas que vemos acá. Eran unas hormigas así grandecitas más o menos, ¿ya? Como del porte de, no, ¿qué les puedo decir? Como decir, vamos a decir, de 1 centímetro más o menos, algo así. Y la gente las recogía en botellas, no sabía por qué, pero las recogía con unas pinzas. Y yo de chismosa fui a recoger una hormiga, y la hormiga me picó y me hizo una ampolla. Ya me hizo una ampolla grande y mi mano, o sea, me hizo como un aro y fue peor que la abeja, ¿no? Entonces, de ahí es que yo le tengo pánico a las hormigas. Veo una hormiga y me pica todo el cuerpo, así sea la más chiquitita del mundo. Entonces, ahí descubrí que las hormigas pican. Y también, aparte que pican de picar, de picadura, pican también, porque una vez probé una hormiga, me la metí a la boca y picaba, peor que un rocoto. ¿Ya? Entonces, yo de niña he sido muy traviesa. Entonces, de ahí sé de que las hormigas, aparte de que pican de picante, pican la piel, pican, ¿ya? Y esas hormigas creo que fueron muy potentes porque tuve que ir hasta el hospital, ahí en Tarapoto, porque mi dedo, sentí que me lo iban a cortar, mi dedo había hecho un arito negro, ¿no? De la picadura. Y me había hecho como una intoxicación a la picadura que había tenido. Bueno, en la picadura de alacrán y escorpión va a haber hinchazón, hematoma, dolor, sensación de piquete, adormecimiento que se va extendiendo en menos de 1 hora. También va a haber náuseas y vómitos, va a haber inquietud, ¿no? La persona se va a alterar. Va a haber una salida de moco, va a haber convulsión, va a haber un latido cardíaco rápido e irregular y va a haber una pérdida de la conciencia, ¿no? Sabemos que el alacrán, el escorpión, tiene veneno, ¿no? Los primeros auxilios, si se trata de una extremidad, se colocará una ligadura cerca de la zona afectada, va a haber un torniquete, ¿no? Se pondrán compresas frías sobre la picadura. No hay que dar a la víctima estimulantes ni tampoco ninguna bebida alcohólica y procurar lo antes posible la asistencia técnica. En el caso de las mordeduras de los canes, los perritos, ¿no? La frecuencia de las mordeduras según la especie en los perros va a ser de un 80 al 90%, en los gatos va a ser de un 5 a un 15%, una mordedura de un humano va a ser de un 2 al 3% y otra clase de mordeduras va a ser igual de 2 al 3%.
¿Qué otra clase de mordeduras? Puede ser la mordedura de un murciélago, la mordedura de la rata. También hay mordeduras, de hecho, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Cómo afecta en el caso de las mordeduras de los canes, ¿no? Hay una desfiguración del rostro, que todo en los niños, porque no tienen buenos reflejos todavía. En un adulto todavía el reflejo es protegernos la cara, en un niño todavía no, ¿no? Los primeros auxilios ante la mordedura de un perro. Primero hay que lavar la herida con agua y jabón. Deje bajo chorro por 5 minutos, no use antiséptico, cubra la herida con una gasa. Va a haber el traslado y la identificación del animal agresor. Siempre hay que identificar al agresor, siempre hay que identificar al perro que nos ha agredido. Eso es muy importante. ¿Ya? No dejar lactantes y preescolares solos con perros y gatos. Definitivamente que no. Elegir las razas menos agresivas y de menor tamaño. No ofrecer comida directamente a la mano, a la boca del animal, ni hacerlo saltar hacia ella. Adiestrar al animal para no ser agresivo y procurarse de la supervisión de salud del animal, ¿no? Hay que vacunarlo, desparasitarlo. Por ejemplo, yo antes tenía un siberiano, una perrita siberiana. Mi perrita siberiana murió y ahora tenemos un schnauzer. Pero este schnauzer no es agresivo, es juguetón, pero en sus juegos muerde, ¿no? Pero no muerde de agresividad, sino muerde por jugar. Entonces, como tengo sobrinas pequeñas, ellas le tienen miedo. Pero es un juego, es un cariño del schnauzer, porque los schnauzers son perros muy tiernos, son perros muy cariñosos, pero también son muy juguetones, son muy hiperactivos. Y este schnauzer lo hemos tenido que subir al techo, ¿no? Porque no, mis sobrinas lo miran y les da miedo, ¿no? Pero yo cuando subo es cariñoso, se prende de la pierna y está jugando y jugando y jugando, ¿no? Son unos animales muy tiernos. Pero también el perro hay que adiestrarlo, o sea, no es el hecho de la raza, sino es el hecho del adiestramiento que le puedas dar al perro, porque yo en Arequipa vivía en un departamento y en el segundo piso y en el primer piso había otro departamento donde un chico tenía un Rottweiler. No, era un Pitbull, Sasha se llamaba. Y no era agresiva, era muy cariñosa. Yo me acercaba a ella, era cariñosa. ¿Por qué? Porque el dueño la había adiestrado a la no agresividad. La mordedura de araña. Estos son los tipos de araña, ¿no? Esta es la araña más común, esta es la araña casera, por decir, ¿no? Que hay mayormente en casa, ¿no? Esta es la característica de la mordedura de araña. ¿Cómo les explico? A ver, acá tengo un plumón. Una hoja. La mordedura de la araña va a ser 2 boquitas, ¿ya? Va a ser 2 bocas. Así como ven acá, 2 boquitas. ¿Lo ven? Va a haber 2 boquitas. Va a haber 2 boquitas. Esa va a ser la característica de la mordedura de la araña. Una de las características. Y otra característica importante de la mordedura de la araña es que va a formar un aro. Un aro. Alrededor de esas 2 boquitas. Va a ser un aro y se va a pigmentar negra o morada. Esa va a ser la característica de una mordedura de araña. Muchas veces dicen, me ha mordido la araña, pero no es la mordedura de la araña. La mordedura de la araña, como ven acá, va a ser las 2 boquitas, 1 y 2 boquitas, y el aro. Eso va a ser una mordedura de araña. Eso es lo más característico, son las 2 características más resaltantes en una mordedura de araña. ¿Quedó claro? ¿Sí? Como ven en las figuras, ¿no? Ven aquí, va a ser el arito. Va a formar eso. Eso es lo característico de la mordedura de araña.
La prevención va a ser el aseo. El aseo de la habitación, el aseo de los ambientes, va a evitar poner ropa colgada en la pared, hay que evitar ello. Hay que sacudir las toallas antes de secarse y separar las camas de la pared, ¿no? Siempre hay que limpiar, ¿no? La viuda negra es la araña de color negro azabache brillante, con patas largas y una marca roja anaranjada en forma de reloj de arena en la parte de abajo. Mide aproximadamente 2.5 centímetros de largo, incluyendo sus patas. No, esas son las arañas caseras, como le dicen. No, esas no son las caseras, esas se encuentran mayormente en los desiertos, en la tierra, en las piedras. No, ahí ven, ¿no? La viuda negra. Eso es una mordedura de araña al 10º día de haber producido la mordedura, ¿no? Como ven, la piel se ha necrosado, va a haber pérdida de la piel, ¿no? El veneno va a ingresar al organismo. Los primeros auxilios. Primero hay que identificar a la araña que ha mordido a la víctima, qué tipo de araña ha sido, ¿no? El traslado inmediato para poder tratarlo y darle el antídoto respectivo. Lo importante de la mordedura de araña, lo importante para la prevención es, bueno, para que no avance, de que el veneno no llegue a los riñones, porque puede ya afectar, ahí ya va a haber mayores complicaciones, por eso es que los tratan inmediatamente, los utilizan con corticoides. La mordedura de serpiente. En el mundo existen 3.000 especies de serpientes, de las cuales 36 son venenosas. En Sudamérica, el 90% de las mordeduras es por botrops y la mortalidad puede ser alta en un 2.4%. En el sureste asiático, cerca de 2.500 personas fallecen anualmente. Uno de mis viajes, porque les dije que me encanta viajar, me fui a Iquitos. Estaba en una isla no es una isla, es una aldea de unos nativos, donde bailan ahí y te ponen una boa acá. Ah, yo quería ponerme pues la boa porque era la foto con la boa. Y con la persona que fui me dijo, no, me dijo, ¿qué tienes? Dije, no, quiero la foto con la boa. Y me la puse al final. Mi foto salió horrible porque mi cara estaba asustada porque tenía miedo. Pero es una sensación diferente y su piel de la serpiente no sé, no me gustó, es entre suave y escamosa, no sé, la sentí babosa, sentí muchos nervios. Pero ese tipo no es una boa, es una serpiente. La verdad que no sé qué tipo de serpiente ha sido. Pero yo le pregunté, ¿y no muerde? Le dije así, me dijo, no, me dijo. Y te enseñan a agarrar la boquita uno la agarra así para que no te muerda. Pero sentía en el movimiento, o sea, de mis nervios, yo sentía que la boa me iba a ahorcar, que me estaba enrollando así para ahorcarme, ¿no? La serpiente. Entonces, como en la diapositiva anterior, existen tipos de serpientes y hay unas que no son venenosas. Y me imagino de que las que hacen para la exhibición de los turistas, porque de eso vive allá la gente, no son venenosas. Cuando ustedes terminen de estudiar y trabajen, disfruten y viajen. Y primero conozcan el Perú. Mi gran error fue irme al extranjero primero y después querer viajar por el Perú. Entonces, primero conozcan el Perú, como lo estoy haciendo. Bueno, uno de los signos y síntomas va a ser marca de colmillos, va a haber dolor, va a haber un edema y eritema de 2.5 a 12.5 centímetros en las 12 primeras horas, va a haber una taquipnia, va a haber hipotermia, va a haber mareos, va a haber vómitos. El primer auxilio va a ser tranquilizar al paciente, identificar a la serpiente, va a haber una inmovilización en lo posible, no debe de producir incisiones en las marcas de los colmillos, no vamos a hacer incisiones. No realizar una succión oral, porque al yo realizar una succión oral, por ejemplo, Jessica, ¿no? Jessica le ha mordido la araña, le ha mordido la serpiente, ¿no? Al yo hacer una succión oral, puedo tomarme el veneno, ¿no? Y al final vamos a ser 2 personas afectadas. No aplicar hielo, agua helada ni nieve, no aplicar torniquetes y hay que hacer una inmunización antitetánica.
Vamos a ver este video, ya, de lo que nos habla de las mordeduras, picaduras y mordeduras. Y ahí está. Hola, mi nombre es Denise Sabrina, soy enfermera de Clínica Humana en el área de capacitación de los pacientes. Con la charla que van a dar a continuación, terminamos nuestro bloque de videos. Pero hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con picaduras de insectos, No se escucha nada del video, Miss. en la zona. ¿No escuchan? ¿Lo están viendo? Bueno, yo sí lo veo, pero no lo escucho. No escuchan. Se mira, pero El no se audio, escucha. el audio está alto, está al máximo el audio. En el área de capacitación y reanimación. ¿Ahí escuchan? Con la charla que vamos a dar a continuación, terminamos nuestro bloque de primer auxilio. En el día de hoy vamos a hablar lo que tiene que ver con picaduras de insectos, mordeduras de araña, electrocución y un cierre final con los elementos básicos de nuestro botiquín. Las picaduras de insectos son bastante frecuentes en la temporada de verano. Ya estamos terminando esta temporada, pero es importante tener presente qué hacer frente a una picadura o más bien mordedura de abeja. ¿Qué se hace? Primero que nada es tratar de extraer el aguijón que está en la zona de donde se produjo esta picadura. Hay que tratar de sacarlo sin romperlo. A veces hay que hacer una presión indirecta para que este aguijón salga. Muy importante, lavar la zona con agua y jabón, aplicando frío local. ¿Cuál es el objetivo de aplicar frío local en una picadura o mordedura de abeja? Es que el veneno que tiene esta picadura no se desplace a otras partes de la piel y por lo tanto se localice la inflamación en un solo sitio y no se aumente de tamaño, ¿ya? En caso de inflamación, que es bastante frecuente, sobre todo en las picaduras de abeja, es importante evaluar si requiere o no antialérgico. No recomendamos dar en una primera instancia antialérgicos sin pasar por la indicación del médico, ya que nosotros sabemos que las dosis deben ser adecuadas a los niños, sobre todo a kilos de peso, y también ser antialérgicos que se hayan ocupado habitualmente en la familia, no partir con indicaciones o recibir indicaciones o consejos de algún otro familiar. En caso de reacción anafiláctica, ¿a qué me refiero con reacción anafiláctica? Son las reacciones severas frente a un alérgeno, en este caso la picadura. ¿Cuál es la manifestación? Se coloca a la persona con una inflamación generalizada que puede incluso afectar la vía aérea. Es peligroso, ¿por qué? Porque se tienden a inflamar las cuerdas vocales, la parte de la boca, y esto puede dificultar la respiración de la persona e incluso producir la muerte. Por lo tanto, frente a una reacción anafiláctica, la persona se va a colocar bastante roja, edematosa, nosotros la vamos a notar un poco ronca y va a tener dificultades para respirar y va a tener este fluido o pitidos y va a tener dificultades para respirar. Frente a cualquiera de estas reacciones, el paciente debe ser trasladado en forma inmediata a un servicio de urgencia para recibir un tratamiento adecuado. En general se asocia a corticoides y antialérgicos inmediatos que se administran de vía intramuscular endovenosa, dependiendo de la situación, y necesitan un manejo y administración de oxígeno para que disminuya esta reacción inflamatoria que afecta la boca y vía respiratoria, se produce esta inflamación de la lengua y evitar que se produzca un paro cardiorrespiratorio por imposibilidad de respirar, ¿ya? Así que siempre hay que llevarlo a un servicio de urgencia. ¿Cómo podemos prevenir? Uno piensa que es bastante difícil, pero en realidad podemos tomar medidas en nuestra casa.
en general nosotros vemos que los niños siempre tienden a andar descalzos. Tratemos de evitar que los niños anden descalzos en los pastos y jardines, porque generalmente los niños corren y no están observando lo que está en el pasto y podemos encontrar abejas y ser en ese momento la oportunidad para sufrir esta picadura de abeja, y por lo tanto es importante estar alertas a eso. También es importante cuando nosotros estamos en la playa o en algún campo, en algún sector donde estemos disfrutando el aire libre, siempre sacudir nuestra ropa, porque podríamos encontrar también abejas en eso, y el hecho de colocar nuestra ropa, ellas lo detectan como una agresión y por lo tanto podríamos sufrir la picadura y mordedura de esta abeja, y ojalá evitar que los niños estén cerca de lugares que se produzcan o que estén con abundancia de insectos, ¿ya? Abeja, puede ser abejorro, incluso avispas, que son bastante peligrosas. Otro tema importante es la mordedura de araña rincón, la tan temida araña rincón, que aparece en la temporada de primavera y verano, en la cual nosotros mantenemos, estamos guardaditos del invierno y en general sale a flote en esta temporada. Se caracteriza esta mordedura, que es caracterizada por una sensación dolorosa bastante intensa, ¿ya? Es una picadura que siente una sensación que se define como urente, punzante, un dolor constante. La zona de la picadura y la mordedura en este caso es que corresponde, más bien no es picadura, es una mordedura de la araña, produce una coloración violácea de la zona, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se destruyeron los vasitos sanguíneos y también produce una lesión importante y daño de los glóbulos rojos, ¿ya? Es muy importante cuando se produce o se sospecha de una mordedura de araña rincón que, primero que nada, se trate de capturar en la medida de lo posible, si es factible, la aranita, se traiga en un envase de vidrio. ¿Para qué? Para que pueda ser diferenciado. Uno de buenas a primero no tiene mucha claridad qué tipo de araña. Tenemos las arañas que son arañas las típicas de rincón, tenemos también las arañas que son no me acuerdo si son leopardo, tengo un poquito de enredo en esa definición, pero hay otras arañas que son de patitas más cortas, patitas más largas, por lo tanto es importante diferenciarlas para saber cuál va a ser el manejo. Siempre aplicar hielo en la zona, igual como hicimos en el caso de las picaduras, sobre todo en este caso, ¿para qué? Para que si la picadura y la mordedura de esta araña se produjo acá, el veneno no se desplace a capas más profundas y por lo tanto la afección o el daño tisular que se produce en los tejidos se realice solamente en la zona donde se produjo la mordedura, ¿ya? Y evitar, por lo tanto, la diseminación del veneno, y importante trasladarla, porque a veces uno en una primera instancia no tiene claridad del tipo de mordedura que fue, por cuál tipo de araña, y por lo tanto es importante evaluar al paciente. Se va a evaluar tanto la zona de la mordedura como a veces también se le puede pedir exámenes de orina. ¿Por qué exámenes de orina? Porque el veneno de la araña produce una destrucción de glóbulos rojos. ¿Y cómo se puede caracterizar y más o menos orientar a qué podría ser una mordedura de araña? Cuando nuestro examen de orina sale con abundancia de glóbulos rojos, que a veces no es visible por el ojo humano, sino que son micro partículas de sangre que se observan solo bajo microscopio y sobre un examen de orina. ¿Cuál es la prevención? Lo que siempre nos recomiendan, que es, primero que nada, hacer aseos profundos, mantener sobre todo aquellas zonas que tienen cajas, que pasan encerradas gran parte del año, hacer una buena limpieza de los rincones, mantener iluminadas, separar nuestras camas de los muros, nuestra ropa que queda colgada y sobre todo en lugares oscuros, tratar al sacarlas, sacudirlas bien, dar las vueltas de un lado para otro y siempre antes de colocarse cualquier prenda que está colgada, siempre revisarla y recién ahí colocársela. Evitar que los niños jueguen en aquellos rincones o lugares que estén oscuros o cerrados, o lo cual yo no tengo certeza de una buena limpieza, ¿ya? Y lo otro muy importante, podemos utilizar arañicidas que sean adecuados y autorizados, que eso nos van a permitir. Existen varios en el mercado que nos permiten protegernos de esta araña de rincones. Principalmente los cuidados básicos en general, si uno tuviera que hacer un resumen, es favorecer un aseo y una limpieza frecuente de la casa y
cada uno de los rincones, detrás de la cama, debajo de la cama, detrás de las cortinas, etc. Otro tema importante que nosotros lo tenemos como una situación especial y que queríamos tocar antes de finalizar este streaming son las situaciones de electrocución. Nosotros sabemos que estamos en nuestra casa, los niños son... Ya. Quedó claro ahí en lo que corresponde a lo que es intoxicaciones o mordeduras. Hay otro video. Es un video muy amplio. Lo voy a poner en la diapositiva, ¿ya? Entonces, hoy hemos terminado la clase con lo que es síncope, lipotimia, síncope, convulsiones y lo que es mordeduras. En la próxima clase vamos a hablar de 2 temas más, en lo que es primeros auxilios, y ya ahí vamos ya después, posteriormente, vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las órganos rectores para primeros auxilios, defensa civil, defensa nacional. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Nada? No tienen nada que preguntar. Es que no preguntan ahora y después están en el WhatsApp que preguntan y preguntan y preguntan. Sí, no he mandado los trabajos, no he mandado las diapositivas. No he mandado. Y me siento avergonzada. Es que tenía un fin de semana medio, ¿ya? Pero hoy día me pongo a hacer. Hoy día sí los bombardeo de trabajos, de trabajos. Hoy día y mañana me dedico a ustedes a lo que son trabajos y a lo que son, para enviar trabajos, ¿ya? Este fin de semana se van a dedicar, esta semana sí se van a dedicar a mi curso, porque ya les he dado tiempo para los demás cursos. Esta semana queda pendiente 3 diapositivas que tengo que enviar y 3 trabajos. Y estaba pensando en hacer un trabajo, un taller con ustedes, de acá 2 clases, acerca de lo que vamos, de un tema que vamos a, de uno de los temas que hemos tratado. Estaba pensando hacer de lo que es vendajes, que me hagan demostración de vendajes y demostración del RCP. ¿Ya? Déjenme pensar cómo lo voy a hacer, porque es un taller que va a durar la hora y media de la clase y que cada alumno ese día tiene que tener su cámara y su micrófono abierto y su exposición va a durar 3 minutos. Entonces estoy pensando cómo lo voy a hacer. Lo tengo en cabeza, pero todavía no lo he plasmado en un papel para poder corregirlo. Pero sí lo tengo en cabeza. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo, alguna sugerencia o algo? Les cuento que ya me caí de mi bicicleta. Ay. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Miss. ¿Usted ha leído una información relacionada a la creación de espermatozoides mediante la médula ósea? No, no he leído, la verdad que no. No, profesora, que nos explique, me causó curiosidad esa pregunta del compañero. ¿Pero qué puedo explicar de algo que no? La verdad que no. A ver, vamos a buscar en internet. ¿Dónde lo has leído, Alonso? Alonso, ¿dónde has leído eso?
Mira, hay una página de salud. Se dice que es para personas no fértiles. Mira, acá acabo de encontrar en una revista de España, de Sevilla específicamente, donde dice que un equipo de investigadores ha creado por primera vez células de esperma humano en fases iniciales de desarrollo a partir de las células madres de la médula ósea. El estudio allana el camino para producir esperma que pueda fecundar óvulos, algo que ya se ha logrado con ratones y que aún podría tardar entre 3 y 5 años en poder conseguirse en el caso humano. El objetivo de la investigación, dirigida por Karin Nayernia, de la Universidad de Newcastle, es restaurar la fertilidad en jóvenes varones. Que le han perdido el tratamiento, pero también permitir aumentar los bancos de esperma para fecundaciones in vitro. Además, abre la posibilidad discutida por otros estudios de que el esperma sea producido a partir de la médula ósea de mujeres. Yo pensé que la médula ósea de hombres, de mujeres, lo que hipotéticamente haría al hombre innecesario en procesos de reproducción asistida. Interesante. El estudio sigue a otro realizado previamente por el mismo equipo que logró generar células de esperma de ratón en laboratorio y llevarlas a su pleno desarrollo. Tras inyectar el esperma en óvulos, los embriones resultantes se implantaron en úteros de hembras de 200, es en ambos, solo que también podría ser en mujeres y así ya no sería necesaria la participación del hombre. Es que ya no es necesaria la participación del hombre en una fecundación. Desde que la ciencia ha avanzado tanto, ya no es necesario, ¿no? Porque ahora están las inseminaciones artificiales y en la mayoría de clínicas existen los bancos de espermas, ¿no? Entonces, es ahí donde una mujer que desea tener hijos, de repente no desea tener pareja, va a este banco de esperma y va a esta clínica y le implantan espermatozoides para que pueda la mujer quedar embarazada, ¿no? Dice, de todos modos, los ratones nacieron con problemas de salud y todos murieron en plazo de 5 meses, lo que refleja la insuficiencia aún de la técnica. En la meiosis, dice, en el caso de la investigación humana, las células madre de médula ósea de varones fue combinada con una forma de vitamina A para crear un tipo de célula idéntica a la del esperma en su fase inicial de desarrollo, conocida como célula madre espermatogonial, pero en la cultivo no se consiguió de esas células que procedieran a la meiosis, la división celular antes de que se convirtieran en una forma completa de esperma. En la mayoría de los hombres los espermatogonias se desarrollan como esperma maduro. Para esta progresión no se ha logrado en esta experimentación. Se reconoce a Karin Nayernia en el estudio publicado por la revista Reproduction Gay Biology. Una posibilidad es que deciden ser acompañados. Te prometo que para la próxima clase voy a averiguar, voy a preguntar a los ginecólogos a ver qué hay acerca de esto y hablamos en la próxima clase, aunque sea 10 minutos de este tema. Te prometo. Ya, Alonso, voy a preguntar a los ginecólogos y a unos amigos que tienen unas clínicas de fertilidad, 2 amigos que tienen clínicas de fertilidad en Arequipa, y les voy a preguntar qué es esto de de los espermatozoides mediante la célula ósea, para aliviar tu duda y tu inquietud, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ya, Alonso, lo prometo, sí, lo prometo, lo prometo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces damos por concluida la clase. Que tengan un bonito fin de semana. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Lo único y lo de siempre, que se queden en casa, que mantengan la distancia social, que se laven las manos constantemente, que Dios y la Virgen los proteja mucho a ustedes y a cada uno de los miembros de su familia, ¿no? Se está viniendo lo peor, pero como le digo, como ayer le dije al director del hospital, esto es una guerra, y donde nosotros vamos a salir triunfantes. El virus no nos va a matar.
Chicos, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a todos. Estudien, ayuden a sus padres en las tareas de la casa, dedíquense al estudio, dedíquense a su casa, aprovechen este tiempo de cuarentena para reencontrarse con la familia espiritualmente, sentimentalmente. Denle un abrazo a su mamá, a su papá, a todos, que nosotros no sabemos qué es lo que nos pueda pasar mañana. ¿No, chicos? Nos vemos el próximo viernes. Alonso, prometo la próxima clase disipar tu duda acerca de esto de los espermatozoides de médula ósea. Y también prometo de que este fin de semana los bombardeo con trabajos, ¿ya? Chicos, nos vemos, cuídense, un abrazo para todos. Igualmente, Miss. Igualmente, Miss, hasta luego. Que tengo muy fin de semana. Ah, sí, ya Alonso, los trabajos van a tardar hasta el domingo, nada más. Chao, chicos.